el riesgo en pacientes con angina inestable era la escala TIMI, que es esa que les puse aquí. Esto lo saqué de la guía de práctica clínica y como comentó el doctor ayer, consta de 7 puntos. Cada uno de estos puntos pues se le va a dar un valor de 1 y pues al final se van a sumar y a partir de la cantidad de puntos que se acumulen se clasifica al paciente como de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo alto. Que bueno, estas características son que bueno, sea una persona mayor de 65 años, que tenga 3 factores de riesgo para aterosclerosis. Aquí incluye pues el tabaquismo, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, historia familiar de enfermedad coronaria previa. Todo eso es uno, es un punto. Que tenga 3 de ellos, que tenga antecedentes de estenosis coronaria mayor al 50%, que haya usado, bueno, ácido acetil salicílico en los últimos 7 días, que el ST esté desviado a más de 0.5 milivoltios, que haya tenido 2 eventos anginosos severos en las últimas 24 horas y, bueno, que tenga tropolinas positivas. Bueno, marcadores séricos elevados en este caso. Y ya dependiendo de cuántos tengas, se clasifica como riesgo bajo, si es de 0 a 2, 3 a 4 es intermedio y 5 a 7 es alto. Y ahí nos indica pues la mortalidad a un año que tiene cada grupo de riesgo. Y bueno, siguiendo con el tratamiento, tenemos que las metas del tratamiento, bueno, sí, que primero que nada tenemos que tener claras las metas del tratamiento, que esas son 3. Número 1, la prevención de la isquemia recurrente. Número 2, la prevención de la propagación del trombo. Y número 3, la estabilización de la placa vulnerable. Entonces, bueno, también como haya dividido el tratamiento de mi compañera Fernanda, en la clase de ingeniería inestable, también aquí vamos a dar como un tratamiento inicial y luego vamos a proceder, ya sea de manera conservadora o de manera, bueno, intervencionista o quirúrgica, dependiendo de las características del paciente. Pero eso ahorita se los voy a, bueno, mencionar más a fondo. Entonces, llega el paciente pues, a urgencias, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es, bueno, con un cuadro de higiene inestable, es, bueno, hospitalizarlo en la unidad coronaria del centro e indicar reposo absoluto al paciente. Vamos a instalar una vía venosa permeable y administrar oxígeno por puntas nasales. Y bueno, este último punto que vemos aquí, la analgesia con opioides, aquí los más utilizados son la morfina y la buprenorfina. Sin embargo, los opioides solamente se van a indicar cuando el dolor no ceda ante los agentes antianginosos que se van a administrar. Que esos agentes antianginosos son estos. Los principales son la nitroglicerina y los beta bloqueadores. Entonces tenemos que la nitroglicerina pues es un vasodilatador, va a disminuir la precarga y la poscarga al producir vasodilatación y esto va a mejorar el flujo coronario. Y bueno, entre sus contraindicaciones está que, bueno, no se recomienda en pacientes hipotensos o con bradicardia. Y estas son las dosis. Lo primero que se indica es la nitroglicerina sublingual, 0.4 miligramos cada 5 minutos hasta 3 veces. Y si todavía el dolor no cede con esas dosis de nitroglicerina, entonces se cambia ya a vía intravenosa, que estas son 10 microgramos por minuto. Se va a ir aumentando la dosis, 10 microgramos cada 3 a 5 minutos hasta que remita la angina. En cuanto a los betabloqueadores, tenemos que estos reducen la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el consumo miocárdico de oxígeno. Pero también sus contraindicaciones, bueno, van a ser similares a las de la nitroglicerina en pacientes hipotensos o con bradicardia. Sin embargo, aquí también añadimos aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y con bloqueo AB, que bueno, los betabloqueadores más utilizados son el metoprolol, el atenolol y el carvedilol. Aquí les puse las dosis que se utilizan. Bueno, el metoprolol es de 15 miligramos intravenosos y después ya de 50 a 100 miligramos al día vía oral. El atenolol 5 a 10 miligramos intravenosos y después ya 100 miligramos 2 veces al día vía oral. Y el carvedilol 6.25 miligramos vía oral 2 veces al día. Eso se va a ir incrementando hasta un máximo de 25 miligramos 2 veces al día.
Y bueno, también fármacos que también se consideran antianginosos y que son alternativas en caso de que los beta bloqueadores y la nitroglicerina no sean suficientes, son, bueno, los antagonistas de los canales de calcio, los YECAS, que ven en la diapositiva siguiente, y la ivabradina, que bueno, aquí en la ivabradina, esa se indica cuando los beta bloqueadores estén contraindicados y esa se administra, bueno, para pacientes con presiones arteriales limítrofes bajas, pero que estén en ritmo sinusal todavía, a dosis de 5 miligramos cada 12 horas. Mientras que los antagonistas de los canales de calcio, aquí se prefieren los no dihidropiridínicos, es decir, el diltiazem y el verapamilo. Y como se les mencioné, eso es en casos de que los nitratos y los beta bloqueadores no hayan sido suficientes. Y bueno, continuamos con los estabilizadores de placa. Y aquí, ¿por qué les puse los YECAS? Porque los YECAS se menciona que por sus efectos sobre la precarga y la poscarga, los YECAS van a tener tanto función antianginosa como estabilizadora de la placa. ¿Por qué estabilizadora de la placa? Porque disminuyen la producción de citocinas inflamatorias en la placa y restauran la integridad del endotelio. Por eso, bueno, se consideran, bueno, buenos fármacos en casos de síndromes coronarios agudos. Sin embargo, eso no es todo. Tal vez eso, bueno, va a cobrar muchísima más importancia cuando veamos como tal infarto. Sin embargo, los YECAS tienen un efecto positivo sobre el remodelado ventricular y por lo tanto también se asocian a una reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca y de muerte. Entonces, como ya mencioné, disminuyen precarga y poscarga, favorecen la trombolisis y se mencionan que en aquellos pacientes que, bueno, que tengan, por ejemplo, hipersensibilidad a los YECAS, se pueden administrar como alternativas aquellos que son antagonistas de los receptores de angiotensina 2, como es el valsartán. El valsartán es el que más se ha recomendado de los ARA2 como agentes sustitutos de YECAS. Y también otro grupo de fármacos estabilizadores de las placas, son las estatinas, que estas reducen la inflamación a nivel de la placa de ateroma y refuerzan la placa fibrosa. Por lo tanto, pues van a reducir la probabilidad de accidente de placa. Van a disminuir asimismo la formación de trombos, favorecen la trombolisis e inhiben la reactividad y la agresión plaquetaria. Bueno, estas son las dosis. Los YECAS más utilizados son el captopril, el lisinopril y el enalapril, a estas dosis que les puse aquí. Y las estatinas que más se utilizan son estas cuatro: la simvastatina, la pravastatina, la torvastatina y la rosuvastatina. Ok, entonces eso fue como en cuando ya vimos antianginosos, ya vimos estabilizadores de placa y ahora vienen los antitrombóticos, que aquí los antitrombóticos se dividen en dos clases: aquellos que son fármacos antiagregantes o antiplaquetarios y aquellos que son anticoagulantes. Entonces, en cuanto a antiagregantes, tenemos estos tres familias de fármacos, que es, bueno, uno es el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que, bueno, tenemos las tienopiridinas, que esos son los los antagonistas del receptor P2Y12 plaquetario, y también los inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Bueno, la aspirina funciona, su mecanismo principal antiagregante es que inhibe la síntesis de tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor y un potente agregante, bueno, sí, un potente agregante de las plaquetas. Las tienopiridinas, al antagonizar el receptor P2Y, ese es un receptor para ADP, al unirse a este receptor, van a disminuir la señalización intracelular de las plaquetas y por lo tanto disminuir la expresión de la glucoproteína 2B3A, mientras que los inhibidores de glucoproteína 2B3A directamente se unen a este receptor e inhiben que la fibrina se une a ellos y por lo tanto inhiben la agregación plaquetaria. Entonces, bueno, estas son las dosis importantes de la aspirina. Es que se manejan dosis de carga. Bueno, tanto la aspirina como las tienopiridinas se manejan con dosis de carga, dosis de mantenimiento. En el caso de la aspirina o del ácido acetilsalicílico o el ASA, la dosis de carga es de 325 miligramos cada 24 horas. Esta se maneja que es preferible que la primera dosis sea masticada o triturada
y luego dosis de mantenimiento de 70 a 100 miligramos cada 24 horas. Y en las tienopidinas tenemos tres fármacos que son el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Que en cuanto al clopidogrel tenemos dosis de carga de 300 a 600 miligramos y una dosis de mantenimiento de 75 miligramos cada 24 horas. El prasugrel de 60 miligramos en cuanto a dosis de carga y dosis de mantenimiento de 10 miligramos cada 24 horas. Y el ticagrelor de una dosis de carga de 180 miligramos y una dosis de mantenimiento de 90 miligramos 2 veces al día. Y bueno, en cuanto a los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, tenemos que estos son fármacos intravenosos y los más utilizados son los primeros dos que les puse aquí, el leptifibatide y el tirofiban, que también esos se manejan con, bueno, con dosis de carga o bolos. En el leptifibatide de bolo de 180 microgramos por kilo, seguido de una infusión de 2 microgramos por kilo por minuto por 24 horas. El tirofiban, un bolo de 10 microgramos por kilo, seguido de infusión de 0.15 microgramos por kilo por minuto por 24 horas. Y bueno, también estaba este tercero, el abciximab, sin embargo leí que este lo habían descontinuado en, bueno, en Norteamérica y en Europa, entonces no sé si todavía bueno, si se pueda conseguir aquí en México. Además de que como es un anticuerpo monoclonal, también supongo que este es un poco caro, entonces no me meto mucho en eso. Entonces, ¿qué consideraciones debemos de tener en cuanto a terapia antiagregante? Es que, bueno, lo de primera como opción es la aspirina. Y esa se inicia como de cajón y se va a mantener de manera indefinida en prácticamente todos los pacientes. Entonces tenemos que los agentes antiagregantes se deben administrar antes de la angiografía coronaria o de procedimientos intervencionistas. Y bueno, se menciona que la aspirina más una tienopiridina se le dice como terapia antiagregante dual y es, bueno, como el estándar en cuanto a terapia antiagregante. Y luego, en cuanto a tienopiridina, se prefieren el prasugrel y el ticagrelor al clopidogrel en casos de donde se realizará una intervención coronaria percutánea. Eso es muy importante de saber. ¿Y cuándo vamos a añadir un inhibidor de glucoproteína 2B3A? Que esos se mencionan como de los más potentes. Es en aquellos pacientes de alto riesgo, aquellos pacientes con evidencia de isquemia, aún con terapia dual, es decir, con aspirina y con tienopiridina, o en aquellos pacientes antes de la angiografía, y es que esos pacientes ya han tenido recurrencias y que ya tienen terapia dual, es decir, pacientes que tienen terapia dual y ya tienen recurrencias. Y bueno, la otra clase de fármacos antitrombóticos son los anticoagulantes. Que los anticoagulantes, esos se van a agregar a la terapia antiagregante lo más pronto posible, es decir, también se inician rápidamente, no nos esperamos a indicarlos. Y aquí los que más se manejan son las heparinas. En este caso tenemos dos variedades, la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular, que junto con ellas, pero no es lo mismo, está el fondoparinux. Sin embargo, se agrupan, ¿por qué? Porque tienen una indicación similar. Por ejemplo, bueno, aquí les puse que las heparinas de bajo peso molecular y el fondoparinux se prefieren en casos de que el tratamiento sea conservador. Es decir, pacientes que tengan bajo riesgo, pacientes que no se les haya indicado la angiografía coronaria, pacientes que se les haya recomendado la terapia, bueno, que no se les haya indicado, por ejemplo, ni la geografía ni la prueba de estrés, mientras que la heparina no fraccionada se prefiere en casos de que se vayan a realizar procedimientos invasivos tempranos, que esto ya puede ser tanto la angiografía coronaria como una intervención coronaria percutánea. Es decir, métodos invasivos que se vayan a hacer dentro de las próximas 48 horas. Bueno, esas son las dosis. En cuanto a heparina no fraccionada, tenemos que aquí las dosis cambian dependiendo de cuándo se le está administrando.
O sea, si se inicia la heparina no fraccionada antes de que se vaya a hacer un cateterismo, entonces va a ser un bolo intravenoso de 60 unidades por kilogramo y luego 2 unidades por kilogramo por hora y alcanzar un tiempo de tromboplastina activada de 50 a 75 segundos. Mientras que si se inicia durante el cateterismo, es decir, durante el procedimiento, el bolos también es intravenoso, de 50 a 100 unidades por kilogramo y alcanzar un tiempo de tromboplastina activada de 250 segundos más o menos. Y aquí también hay que tener en cuenta si el paciente está utilizando inhibidores de glucoproteína 2B3A. Si los está utilizando, entonces podemos utilizar dosis menores de heparina no fraccionada y esperar, por ejemplo, tiempos de tromboplastina activada un poquito menores que si, por ejemplo, no los estuviera utilizando, que en ese caso podemos, por ejemplo, alcanzar un TTPA de 250 a 300 segundos y estaría bien. Y bueno, el fondaparinux y la enoxaparina, esas son las dosis. Fondaparinux, 2.5 miligramos subcutáneos cada 24 horas y la enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 24 horas. Y bueno, el tratamiento anticoagulante no es para siempre, a diferencia de, por ejemplo, los antitrombóticos, que bueno, la aspirina se mantiene de forma indefinida y las tioprininas se recomiendan que se mantengan por un año. No, aquí los anticoagulantes se menciona que se van a suspender bueno, tienen como dos maneras de suspenderse. Una es tras el procedimiento invasivo y que no se haya complicado, después del procedimiento invasivo se puede suspender. O en caso de aquellos pacientes que han sido manejados con tratamiento conservador, se pueden mantener por un mínimo de 48 horas en el caso de heparina no fraccionada o de 8 días en caso de que se haya utilizado heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux. Bueno, procediendo, ¿cuándo vamos a elegir un tratamiento intervencionista temprano? Estas son las indicaciones. Esa es una tablita que viene en el Guadalajara y bueno, se las puse aquí porque me pareció como lo más relevante de esta parte. Vamos a considerar un tratamiento intervencionista temprano en los pacientes que tengan troponinas positivas, en pacientes con isquemia en reposo o angina recurrente a pesar de un tratamiento antiisquémico, en pacientes que tengan aparición de depresión del segmento ST, en angina en presencia de insuficiencia cardíaca, en pacientes con inestabilidad hemodinámica, en pacientes con aparición de taquicardia ventricular sostenida y en pacientes que tengan antecedentes de angioplastia o revascularización quirúrgica. Si nos damos cuenta, pues estos criterios ya los hemos como visto anteriormente y pues todos se relacionan con factores de riesgo alto, son factores de riesgo alto. Entonces, se ha visto que un tratamiento intervencionista temprano en esos pacientes se asocia a menor incidencia de evento coronario severo y de muerte. Y bueno, consideraciones adicionales en cuanto al tratamiento intervencionista o quirúrgico es que el tratamiento médico va a ser de mayor utilidad en pacientes de bajo riesgo que tengan troponinas negativas o en pacientes que tal vez son de alto riesgo, sin embargo, que tienen múltiples comorbilidades y por lo tanto manejarlos, por ejemplo, con cirugía no sea viable. Por ejemplo, pacientes que tengan diabetes y cáncer o pacientes con alguna enfermedad crónica terminal. En estos pacientes, pues, para que llevarlos por ese estrés, pues, es un riesgo que hay que tener muy en cuenta. La intervención coronaria percutánea se suele preferir si la lesión permite el procedimiento, ya que sabemos que aquí lo más común es que sea la colocación del stent. Sin embargo, hay ocasiones en que esto no es lo indicado, que en esos casos se prefiere la cirugía de revascularización coronaria, que la cirugía de revascularización coronaria se prefiere para pacientes que tengan patología de rama de la descendente anterior, que tengan patología de puntos de bifurcación o que, se realizó la angiografía coronaria y se encontró que hay afección bi o trivascular. Y bueno, también considerar que los fibrinolíticos no están indicados en la angina inestable.
Y bueno, aquí en cuanto les puse modificaciones del tratamiento, pero es más que nada el cómo proceder después de que ya clasificamos a nuestro paciente, bueno, después de que decidimos que nuestro paciente, por ejemplo, es de bajo riesgo y se va a ir con terapia médica, o es de alto riesgo y le vamos a hacer tal procedimiento. Eso es lo que significan estas diapositivas que les voy a presentar ahorita. Si se va a agresar un paciente de bajo riesgo y que se le realizó una prueba de estrés y por la prueba de estrés se determinó que era de bajo riesgo, entonces se continúa el ASA de manera indefinida, se continúa con el clopidogrel al menos por un mes, idealmente por un año, se suspenden los inhibidores de glucoproteína 2B3A si es que los tenía, y mantener el tratamiento con heparinas por 48 horas en caso de heparina no fraccionada o por 8 días en caso de heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux. Luego, si el paciente se sometió a angiografía y se decidió que se iba a someter a cirugía de revascularización coronaria, se continúa la aspirina, se suspende las tinopiridinas. Aquí les puse un asterisco, ¿por qué? Porque las tinopiridinas idealmente suspenden de 5 a 7 días antes de la cirugía. Sin embargo, pues, si están, o sea, aquí ya estamos ante ¿cómo se dice? Ante una indicación aguda, o sea, es un paciente al que se le va a someter a una cirugía urgente, por lo tanto, solamente se suspenden las tinopiridinas, si es posible, diferir la cirugía un poquito más de tiempo. Si no se puede diferir, pues ni modo, no se va a poder suspender, bueno, no se va a poder como inhibir el efecto de la tinopiridina a tiempo. Se van a suspender los inhibidores de glucoproteína 2B3A, al menos durante 4 horas antes del procedimiento. Y aquí es muy importante, en los casos de cirugía de revascularización, hay que mantener o cambiar el tratamiento que se tenía de anticoagulante a tratamiento con heparinas no fraccionadas. Es decir, si tenía fondaparinux o tenía heparinas de bajo peso molecular, se prefiere que suspender eso y cambiárselo a heparinas no fraccionadas. Luego, en pacientes se les hizo una angiografía y se decidió que se iban a someter a coronaria percutánea. Igual, seguimos con aspirina, continuamos con tienopiridina o administramos dosis de carga si no se había iniciado. Es decir, si solamente tiene aspirina, lo recomendable es iniciarle una tienopiridina. Recordemos que aquí se prefiere el prasugrel o el ticagrelor al clopidogrel en la ICP. Aquí podemos iniciar con inhibidores de glucoproteína 2B3A y vamos a suspender terapia anticoagulante después de haber acabado el procedimiento. Ok, ahora tenemos pacientes que se les hizo una angiografía y se decidió que vamos a seguir con tratamiento médico. Aquí continuamos en la aspirina, continuamos con clopidogrel o administramos dosis de carga si no se había iniciado, suspendemos inhibidores de glucoproteína 2B3A y mantenemos tratamiento con heparinas por 48 horas en caso de heparina no fraccionada o de 8 días por heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux. Y bueno, continuamos con, bueno, aquí la determinación de la FEBI, va a ser importante en qué pacientes, en pacientes que hayamos decidido que, bueno, van a continuar con tratamiento conservador y que nosotros pues lo checamos clínicamente y al parecer no requieren angiografía coronaria. Entonces, aquí se determina la FEBI, pues es común que se haga por ultrasonido. Entonces, aquí, si la FEBI es menor de 40, entonces podemos proceder a hacer angiografía coronaria. Si la FEBI es mayor de 40, entonces podemos aquí continuar a realizar una prueba de estrés. Es decir, recordemos que anteriormente yo les dije que el paciente estable, que aparentemente es de bajo riesgo, se le puede hacer prueba de estrés después de haberlo estabilizado. Entonces, una determinación de la FEBI puede hacernos puede ser un poquito más objetivo la indicación de si le hago la prueba de estrés o le hago la angiografía. Y bueno, continuamos con las medidas de prevención secundaria, que estos ya son más orientados a cambios de estilos de vida que van a tener que seguir los pacientes después del cuadro de angina.
Y pues esos son cambios en los hábitos higiénicos o dietéticos, como dejar el tabaco, el control de la presión arterial, el control de la glucemia, mantener un índice de masa corporal dentro del rango normal y también mantener bajo control los niveles de LDL, menos de 100 miligramos por decilitro, o en algunos casos menos de 70 en casos de alto riesgo. También cambio en la dieta, es decir, una dieta baja en grasas saturadas y alta en frutas, verduras y este, ácidos grasos insaturados y, y un ejercicio que sea dinámico. Y bueno, se considera que si el paciente puede entrar a un programa de rehabilitación cardíaca, que esos son como ejercicios específicamente indicados para pacientes con problemas cardiovasculares, mejor. Y bueno, eso nada más es un algoritmo de lo que podemos, bueno, de cómo se procede. Pero bueno, ahí no sé si quiera que lo explique, doctor, para ya no tomarme más tiempo. Y ya eso sería todo. No, yo creo que está bien con lo que comentaste. Nada más un detalle, jóvenes. En teoría aquí nosotros el motivo por el cual se indica más el uso de prasugrel o ticagrelol en lugar del clopidogrel es sobre todo en aquellos pacientes en los que se requiere la administración de inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, puesto que pues se ha demostrado que la combinación de esto, el uso del omeprazol, va a disminuir el efecto antiagregante plaquetario del clopidogrel, puesto que los dos fármacos utilizan la misma vía de biotransformación, que es el citocromo P450. Sin embargo, nada más tener en cuenta que, bueno, ninguno de estos dos medicamentos lo tenemos en México. Entonces, lo que hacemos en la práctica, bueno, vamos a usar clopidogrel. En lugar de omeprazol utilizamos ranitidina. Prácticamente la combinación de aspirina con clopidogrel, cuando la usamos, sobre todo en aquellos pacientes en los que se les implantó stent. Generalmente, si no fueron sometidos a implante de stent, con el uso de aspirina, en teoría están protegidos. En cuanto al uso de los inhibidores del receptor 2B3A, bueno, aquí contamos básicamente con el tirofiban. Y cuando lo vamos a utilizar específicamente en aquellos pacientes con altas cargas de trombos a nivel intracoronario. Como les decía ayer, un dato que me predice la presencia de una gran carga de trombo, pues sería la elevación de troponinas. Ese es el valor importante de las troponinas. Me va a predecir la presencia de trombo y entonces inclusive la indicación de iniciar desde urgencias con la infusión de tirofiban. Habitualmente el tirofiban pues se utiliza exclusivamente por los hemodinamistas. ¿Sí? Y como no le hacemos a los pacientes habitualmente la determinación de troponinas, entonces no nos damos cuenta que existe o no predecimos la existencia de carga de trombo hasta que el paciente está en hemodinamia y resulta que cuando tratan de permeabilizar la arteria, hace fenómeno de neuroflujo por microembolizaciones. Precisamente es lo que queremos evitar. ¿Sí? Y en cuanto al metoprolol, bueno, también otra cosa. Aquí en el país no tenemos el metoprolol por vía parenteral, entonces usamos exclusivamente la vía oral. Y lo que decía es en cuanto a la contraindicación en caso de que el paciente tenga falla cardíaca, bueno, y ciertamente el beta-bloqueador tiene efectos inotrópicos negativos, pero con los efectos benéficos, con la disminución del consumo miocárdico de oxígeno, compensa ese fenómeno de inotropismo. Entonces realmente ya ahorita ya no existe una contraindicación como tal para el uso de beta-bloqueador. Aquí lo importante es que si lo vamos a iniciar, hay que iniciarlo con la dosis más bajita posible. ¿Cuándo es cuando no lo voy a usar? Cuando el paciente está congestivo.
Si el paciente está congestivo, entonces me espero a primero secarlo, primero doy diuréticos, le quito la congestión pulmonar y entonces ya puedo iniciar con los beta bloqueadores. ¿Sí? Sí. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, jóvenes. Creo que no. No, Todo bien. Pues excelente clase, maestro. Felicidades. Y muchas gracias. Pues si no hay preguntas, nos vemos mañana, primero Dios. ¿Eh? muy bien. Hasta mañana, doctor. Ok, doc. Buenas Mañana, tardes, gracias. jóvenes. Que estén Gracias, bien. doctor. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Ay, no puse presente. Qué tonta. Menos.